Le agradezco muchísimo al Consejo Deliberante la posibilidad que me dan de expresarme vinculado a este tema de la seguridad. Yo soy médico, no soy especialista en seguridad, pero como estuve al frente del foro, fui presidente del foro durante un tiempo, he adquirido un poco de conocimiento, no solo por las vivencias, sino también porque he tenido que ir al Ministerio de Seguridad en su momento para que el Ministro de Seguridad de ese tiempo nos indicara cosas para realizar. Lo que yo determine, hable, diga hoy, es con el objeto de aportar ideas para buscar solución al problema de la falta de seguridad o inseguridad en esta ciudad, porque obviamente que estamos mucho mejor que en otros lugares del país, incluso en la provincia de Buenos Aires, pero estamos peor en estos momentos que en esta misma ciudad hace 20 años atrás, o 10 años atrás, o 5 años atrás. Esto implica que el problema que vamos teniendo es progresivo y creciente, y la idea es que nos empecemos a ocupar, obviamente desde las autoridades y la población, para tratar de reducir el nivel de delincuencia. Voy a referirme, tratando de dividir la charla en varios ítems. Me voy a referir a los que delinquen, al accionar de la policía, al accionar de la justicia, a la política y a los vecinos autoconvocados en nombre de quienes yo estoy expresando lo que estoy diciendo. Los que delinquen, en general, son personas que están marginadas de la sociedad. Están marginadas de la sociedad a veces por propia voluntad, a veces por falta de estudio, por falta de preparación, o a veces porque consumen sustancias psicoactivas que los hace adictos, y sin ninguna duda que la sociedad no los contempla para tratar de incluirlos como corresponde, porque si estuvieran bien incluidos, estas personas no estarían delinquiendo. Tendrían que tener un trabajo, una profesión, un estudio, una capacitación o un tratamiento de sus problemas. Entonces acá tenemos un primer punto. Uno escucha muchas veces que desde la política se dice que la gente que delinque es víctima de una sociedad enferma, somos nosotros los que trabajamos y aportamos, y en realidad ellos no son víctimas, son los victimarios, porque son los que nos roban, son los que matan, son los que delinquen. Pero sí es verdad, y en esto coincido, que hay gente que está marginada de la sociedad y que a lo mejor la sociedad no se ocupa como corresponde. Y yo creo, como primer punto, que habría que ocuparse de la gente. Acá en Capitán Sarmiento, refiriéndome específicamente, no son tantos los que están con problemas y no sería tan complicado tratar de ayudarlos a que superen su inconveniente. ¿Cómo? Y bueno, los que son delincuentes porque consumen sustancias psicoactivas, hay una institución acá, el CPA, para tratar de tratarlos, que lamentablemente por distintos motivos, que yo los conozco pero no vienen al caso, no cumple con su tarea. Además de eso, las personas que no tengan formación laboral o no tengan el ejemplo en la casa de lo que es trabajar para conseguir el sustento, y habría que ser asistentes sociales, trabajar en el punto. Es decir, que en este aspecto de las personas que delinquen hay para hacer cosas. Obviamente, a nivel de que ya escapa el Consejo Deliberante, que es la autoridad de Capitán Sarmiento, tendríamos que tener institutos de recuperación donde no vaya el tipo que delinque al mismo lugar donde hay presos que cometen delitos de otra naturaleza, mucho más pesados. Porque después se dice las cárceles son escuelas de delincuentes. Y es verdad, no se puede poner todos juntos. Es decir, habría que ver institutos de menores para recuperarlos, y eso significa dar un mayor presupuesto a la sociedad. Significa trabajar en serio, cosa que yo personalmente no veo que esté ocurriendo ni a nivel nacional ni a nivel provincial. Esto que dije últimamente de institutos de recuperación obviamente escapa a las posibilidades de la localidad de la ciudad de Capitán Sarmiento. Pero sí podemos hacer cosas, por ejemplo, sacarlos a través del deporte a los chicos de la calle. Sí podemos hacer un mayor control sobre las familias que tienen chicos que están en este momento marginales y sobre aquellos que hacen del delinquir su modo de vida. Segundo punto que quiero referirme es vinculado a la policía. Obviamente que la policía necesariamente tiene que existir, porque la policía, quiero que sepan, el que no lo sabe, que yo he sido médico de policía, estoy jubilado en la policía, y entonces me siento formando parte de la policía. Es decir, que todo lo que voy a decir a continuación es porque yo quiero que mi institución mejore en lo que pueda y deba mejorar.
La policía es una institución civil armada y es el brazo ejecutor de un Estado de Derecho para hacer cumplir las leyes. Esto es la policía. Pero tenemos que tener policías que cumplan con su tarea. Es decir, policías que sean honestos, no policías deshonestos, policías que estén mejor pagos, policías que sean profesionales, policías que estén apegados a la ley, como ocurre en otros países del mundo. Es decir, esto no es un invento que estamos pidiendo para Capitán Sarmiento o para Argentina. Dolorosamente, uno ve, no en Capitán Sarmiento, que ha habido trascendido hechos donde hay policías que están involucrados en delitos, y policías delincuentes. Hoy mismo, ayer, había una banda de narcotraficantes formada por policías. Como son seres humanos los policías, también pueden cometer delitos. Pero es gravísimo que alguien en uso del uniforme cometa un delito. Porque si es grave que haya delincuentes, cuando el que delinque es un policía, no es grave, es muy grave. Entonces necesitamos de la acción de la policía, una policía, como dije, más profesionalizada, honesta, mejor retribuida, mejor formada, pero que a su vez necesita ser controlada. Y este es el punto, creo, central, donde hay que poner énfasis, porque una policía controlada, donde existan premios y castigos, donde el buen policía sea jerarquizado, donde el mal policía se le habla sumario para averiguar por qué hace las cosas malas, por qué no las hace como corresponde. Entonces vamos a tener una institución mejor capacitada, mejor formada y más confiable. Lamentablemente eso no ocurre porque, bueno, como en algunas otras instituciones, se iguala para abajo. Es todo lo mismo, sea bueno o malo, cumpla con su deber o no, haga las cosas bien o haga mal, al final de año tienen su rejerarquización y así andamos por la vida. En Capitán Sarmiento, el jefe de policía es el intendente, porque es una policía comunal. Creo que esto lo saben todos. Y el señor intendente tiene la responsabilidad de controlar el accionar de la policía. Depende desde el punto de vista operativo. No es que el municipio le paga los sueldos a la policía. Pero depende operativamente. ¿Qué significa eso? Como supongo yo que el intendente, como los que vengan, no son especialistas en seguridad, deberán juntarse a conversar con el comisario, con el responsable de la institución, el Capitán Sarmiento, para trabajar juntos, coordinados. Y acá voy a empezar a hablar del Foro de Seguridad, que es una institución de ley, que lamentablemente en este momento no está funcionando en Capitán Sarmiento, porque este Foro de Seguridad sería una situación importante donde la población civil ejercería un determinado control, no intromisión, no daría órdenes, sino control de la gestión de la policía. Entonces, cuando hay quejas de algún vecino vinculado a algún hecho específico, a través del foro se logra controlar a la policía. Yo voy a contar una anécdota que ocurrió en Sarmiento, en la época que estábamos en el foro, donde se iba a hacer un día un allanamiento en Capitán Sarmiento por un hecho grave ocurrido en el Pura Loma. Alguien de la comisaría de Capitán Sarmiento dio la información y eso generó que la persona a quien se iba a allanar se enterara antes. Hubo que suspender el allanamiento, se hizo después. Bueno, lo que ocurre es que a través del foro se habló con el intendente, se habló con el comisario, se hizo una investigación, se determinó quién había incumplido, que era un mal policía, y se le hizo un sumario como corresponde y recibió sanción. Es decir, son cosas positivas que se pueden lograr precisamente cuando hay un control de la gestión. Porque no les quepa ninguna duda que en la policía hay mucha gente muy buena. Hay mucha gente muy bien preparada, hay mucha gente muy capacitada. Lo que hay que hacer es apoyarlo en su trabajo, en su tarea, no denostarlo, no pedirle que se queden sin hacer nada. Y cuando alguien comete un exceso, que los ha habido, bueno, hay un mecanismo legal, hay que hacer la denuncia, como se hace en su momento, policías que habían actuado según la gente con exceso, con violencia en exceso, se hace la denuncia, hay una investigación. ¿Qué ocurre? Cuando yo estaba en el foro, no sé ahora, por orden del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, doctor Arranián, la policía que tenía abogados para defenderlos, aquellos policías que eran denunciados porque en su tarea habían cometido a criterio de la persona un exceso, el policía tenía que nombrarse abogado. Entonces, como el policía, su sueldo, como todos sabemos, no es una cosa que le permita determinada holgura, el policía, para evitar ser denunciado, no hacía nada. El no hacer nada es no hacía lo que correspondía. Entonces, hubo un procedimiento,
se le oponían una serie de chicos, por ejemplo, que estaban saliendo de una confitería, a lo mejor con una cantidad de alcohol determinada, le pegaban trompadas, patadas, y el policía daba media vuelta y se volvía a la comisaría. Y no cumplía con el objetivo de ser el brazo civil armado y hacer cumplir la ley. Cuando estos chicos incumplían la ley, no los podían detener, porque si los detenían eran denunciados. Al ser denunciados, el policía tenía que comprar un abogado y le costaba dinero de su bolsillo. ¿Cómo se soluciona el problema? Porque el intendente en su momento nombró abogados a cargo del municipio para que defienda al policía cuando en actos de servicio había sido denunciado. ¿Está? Así que hay cosas que se pueden hacer, no sé cómo es la situación en este momento. Pero como resumen de esto, quiere decirle que la policía debe existir, debe ser su tarea, debe ser controlada, debe ser vigilada, debe haber premio y castigo y debe ser profesionalizada. Tercer tema que quiero tratar es vinculado a la justicia. Evidentemente que hay jueces permisivos. Hay jueces mucho más permisivos, me refiero con el delincuente, que otros. La ley es la misma para la provincia de Buenos Aires, en Capitán Sarmiento, en San Nicolás y en Mercedes. Sin embargo, yo invito a que ustedes vean cómo son los fallos en Mercedes con respecto a cómo son los fallos en San Nicolás. Les aviso para los que no tienen conocimiento que en San Nicolás son mucho más permisivos, la puerta giratoria del entra y salen gira mucho más rápido en San Nicolás que en Mercedes. Y vas a preguntar por qué, si la ley es la misma. Es por la interpretación. Y esto es otro tema que tenemos que saber. Porque a mí, un día, un abogado, estando en estos temas, me dice: nunca te olvides que hay una máxima en la abogacía que dice: la ley dice lo que el juez dice que la ley dice. Lo repito, la ley dice lo que el juez dice que la ley dice. Quiere decir que le hacen decir a la ley lo que quieran. ¿Qué ocurre? Nosotros no tenemos ningún tipo de autoridad, ni como población civil, ni como autoridad, ni como consejo liberante, ni como intendente, ni como policía, ni como nada para juzgar la acción de un juez, de ninguna manera. El juez dicta acorde con su ciencia y conciencia, conocimiento, pero se puede generar presión. Vuelvo a cuando yo estaba en el foro. De hecho, ante algunos fallos determinados que nos parecían que no correspondían, yo he ido a hablar con la jueza que había dado el fallo, no para objetarle el mismo, no para decirle que lo modifiquen, sino para hacerle saber que a consecuencia de su fallo permisivo, no dejar detenido a alguien que correspondía, en mi opinión, quedar detenido, no opinión mía, opinión de la mayoría de la gente que protestaba, y entonces la consecuencia era que esta persona salía y al otro día seguía delinquiendo. Yo le decía: doctora, usted toma decisiones, pero las consecuencias sufre la población. Y ella me contestó diciéndome: doctor, ¿usted cree que lo más importante en la vida de una persona es la salud? Yo creo que es la libertad. De nada sirve estar sano si uno está enfermo. Es para ponerse a pensar. Pero posteriormente me enteré que lo que realmente ocurre, y esto es otra cosa que quiero que nos enteremos, aquel que no lo sabe, es que hay una terrible presión de los derechos humanos sobre los jueces. ¿Qué significa esto? Que los derechos humanos, cuando un juez comete, entre comillas, el error de dejar detenido, privado de su libertad a alguien 10 minutos que no le hubiera correspondido, puede llegar a perder el trabajo. Mientras que al revés, deja en libertad a alguien que tendría que haber quedado detenido, no le pasa nada más allá de la protesta de nosotros, la población. Y entonces, esta es una real explicación de por qué nos pasa, por qué nos pasa. Nos pasa esto porque realmente los jueces también están atemorizados. Tienen los derechos humanos con el aliento en la nuca. Textual definición de alguien que está en la justicia y que conoce desde adentro lo que está pasando. Y también tenemos que conocerlo a esto, porque mucho no podemos hacer, pero sí se puede, a través de una institución de ley, como es el Foro de Seguridad, pedir audiencia, que tiene la obligación de darla, pedir explicaciones, después venir y dar la explicación a la comunidad de por qué tal persona cometió tal hecho y quedó libre, cuando en opinión. Y esa presión que hacen, no ya solo los derechos humanos, sino la población toda, también la sufren los jueces, que son seres humanos como tales. Mientras que en estas circunstancias, como estamos viendo ahora, entran, salen, protestan, uno lee el diario, pero no existe realmente una presión sobre ese juez que toma esa determinación. Ustedes verán que frecuentemente dejan en libertad a alguien que no correspondía y días después matan de nuevo. Y salen en los medios, en la tele. Bueno, eso es ejercer presión, pero nosotros no tenemos ese tipo de posibilidad acá en Capitán Sarmiento. Si hubiera una organización de la población civil, de nosotros, los que estamos, digamos, los que estamos sufriendo los perjuicios de la inseguridad,
que es el foro, porque es una entidad de ley, sería diferente.